Estimado doctor Gustavo Martínez Salinas, el día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar acerca de la primera costilla. Integrantes: tenemos a Coyaguazo Miranda Dacne, de la Barrera Bejarano Romina, Saldana Salinas Enrique y Flores Gallardo María Fernanda, quien les habla. A continuación vamos a ver acerca de la definición. La definición de la primera costilla debemos tener en cuenta que es la más curva de todas las costillas. También va a ser la más ancha de todas. Cuando se ve de lado, podemos observar que su borde superior está en un plano de 30 grados con la horizontal. A su vez, podemos adicionar que cuando se ve de frente esta costilla, su superficie plana se dirige hacia abajo aproximadamente 30 grados. Estimado doctor Martínez, mi nombre es Romina de la Barrera y a continuación voy a detallar las partes de la primera costilla. Empezaré con la cabeza, que está señalada con una tinturación violeta. La cabeza de la primera costilla se encuentra en la parte posterior del hueso, como podemos apreciar. Es redonda y es la continuación medial de su cuello, que está aquí señalado con mi puntero. Consiste en una sola faceta articular. Esta característica la hace pertenecer al grupo de costillas especiales, ya que las demás tienen dos facetas articulares. A continuación hablaremos sobre el cuello de la primera costilla, que es el área que vemos tinturada en violeta. Como se puede apreciar, esta es una sección corta que se extiende desde la cabeza hacia el cuerpo. Se encuentra en una ubicación medial si lo relacionamos con la cabeza de la costilla y el tubérculo, que se encuentra aquí, señalado con mi puntero. Siguiendo con las partes que encontramos en el extremo posterior de la primera costilla, tenemos que hablar del tubérculo de la misma, que como podemos ver aquí está señalado con una tinturación violeta. El tubérculo de la primera costilla es una pequeña prominencia en la superficie externa, como podemos apreciarlo aquí, que está entre la unión del cuello de la misma y el cuerpo de la costilla, como podemos apreciarlo. Luego encontramos el cuerpo de la primera costilla, que como podemos apreciar es el área que está delimitada con una tinturación violeta. El cuerpo de la primera costilla es la parte más larga y curva del hueso, que como podemos ver se extiende desde el cuello hacia el extremo costal. Es un hueso aplanado en apariencia y su orientación tiene una superficie superior, como podemos ver aquí, y también tiene una superficie inferior, además de un borde externo que estoy señalando con el puntero y un borde interno. Y por último tenemos el extremo costal de la primera costilla, que se encuentra en el extremo anterior. Tiene una pequeña faceta rugosa que es cóncava, que se adhiere al primer cartílago costal, formando así la primera articulación costocondral. Las características que presenta la primera costilla son sobre sus dos surcos poco profundos, separados entre sí por una ligera cresta prolongada internamente en un tubérculo para la unión del escaleno anterior. El surco anterior transmite la vena subclavia. Asimismo, el posterior la arteria subclavia y el tronco más bajo del plexo braquial. Detrás del surco posterior hay un área rugosa para la unión del escalenus medius. También, la superficie inferior es lisa y carece de surco costal. Por otro lado, el borde externo es convexo, grueso y redondeado, y en su parte posterior se adhiere a la primera digitación del serrato anterior. El borde anterior es un poco diferente, porque es cóncavo, delgado y afilado, y está marcado en su centro por el tubérculo escaleno. Por último, la extremidad anterior es más grande y gruesa que la de cualquiera de las otras costillas. Me llamo Dafne Coyaguazo Miranda y a continuación les hablaré sobre sus articulaciones, orígenes e inserciones de la primera costilla. A continuación, la costilla se articula de la siguiente manera. Parte posterior, articulación costovertebral.
Esta une la cabeza costal y el cuerpo de la primera vértebra. Articulación costotransversa. Esta se forma entre el tubérculo dorsal de la costilla y la apófisis transversa de la primera vértebra. Parte anterior. La primera costilla se articula con el primer cartílago costal, formando la articulación costocondral. Estas dos articulaciones se encuentran reforzadas por potentes ligamentos y no pueden funcionar la una sin la otra, es decir, están mecánicamente unidas. Siguiente. Orígenes e inserciones. Cara superior. Su origen está conformado por el músculo serrato mayor de la primera digitación, el músculo serrato pod-sub y el músculo subclavio. Sus inserciones son músculo escaleno medio y músculo elevador de la costilla. Gracias.